Vamos a hablar ahora con una científica. Yo creo que llegó el momento de algo que los dominicanos serían muy felices si lo tienen todos los días. Es la luz. Vamos a ver si nos arrojan luz. Y no necesariamente de la sede, que ustedes saben que en esa no hay. Pero vamos a tener una científica en el área de la medicina que nos va a hablar precisamente de los temas de salud. Ella tiene toda la experiencia del mundo en este sentido porque la misma fue subdirectora del CNE, del Servicio Nacional de Salud. Además, es una médico de mucha experiencia y larga data. Estamos hablando nada más y nada menos que de la doctora Nordis Naud Suberví. Hola, ¿cómo estás, Nordis? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por permitirme ponerme en contacto con el pueblo dominicano y tratar estos temas que son de tanto interés, porque cuando se habla de salud, se habla de vida, ¿verdad que sí? Así mismo es, Nordis. No queremos desaprovechar la oportunidad de tener una persona como usted que tiene tan amplio conocimiento, especialmente en la administración de lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, y para de inmediato conectar con el tema del bloque anterior, que es el caso que estremeció a República Dominicana y el mundo de los 6 niños que fueron dejados tirados como basura en una bolsa en frente de un cementerio, donde hoy los culpables de la ineficiencia del Estado es un zacateca y un chofer. Entonces yo quiero aprovechar el momento para hablar con usted, que es una persona de experiencia en el área, de cuál es el procedimiento, si lo que se hizo está bien en este sentido con estos niños y qué es lo que está pasando en el sistema de salud. Bueno, empezando por el final, lo que está pasando por el sistema de salud es preocupante. Y para ir un pelín atrás con relación a lo que comentaban, hasta esta semana epidemiológica 37, que por cierto es la que al Ministerio de Salud ha querido informar a la población, las semanas epidemiológicas van divididas por fechas, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos actualmente en la semana epidemiológica 41, que es la que aborda desde la segunda semana de octubre, okay, para decirlo más exactamente. La 41 va en la segunda semana de octubre, que es la que estamos viviendo actualmente. Pero el Ministerio de Salud, a través de su órgano informativo, informa lo que atrasado, o sea, con un mes de atraso, las estadísticas. Y en esa semana epidemiológica 37, que le ha placido al Ministerio de Salud poner a disposición de los dominicanos esa información, iban 56 muertes infantiles para un total de 2.178. Porque hay que diferenciar que cuando hablamos de muertes infantiles hablamos hasta el 5º año de vida, ¿verdad? Hasta los 5 años. Exacto. Pero las que ocurren en los primeros 28 días son las muertes neonatales. Y de esas 2.178, el 78,9% son neonatales. O sea, que saque usted la cuenta de cuántos niños están falleciendo. Respecto al caso lamentable que realmente sorprendió a toda la sociedad dominicana, que la estremeció, porque es una forma inhumana de tratar cadáveres. Lo vemos con mucha pena, porque como siempre decimos en los medios que vamos, la salud, y la gente lo está viviendo, ha ido en vez de avanzando, involucionando. ¿Por qué decimos esto? Cuando un directivo del Servicio Nacional de Salud se atreve a decir en los medios de comunicación que no existe un protocolo, dando como apertura o pie a que, bueno, se hizo así porque como no hay un protocolo, pero a usted no hay que decirle un protocolo, porque un protocolo es como un ABC de cómo hacer algo, ¿verdad? Basado en un reglamento o en una ley, en una política, ¿no? Es una política, más bien, es un protocolo. Es como que yo entro por la mañana, claro, me quito la ropa, me cepillo los dientes. Es como un los pasos a seguir. Los pasos a seguir. Pero lo que debe decir las autoridades de salud es que hay reglamentos, hay leyes. Así es. Sobre necropsia, sobre manejo de cadáveres, hay reglamentos. Incluso hay un decreto que es el 1155, porque lamentablemente es verdad que estamos atrasados, que habla sobre el reglamento de policía mortuoria, donde habla, y está vigente, donde habla, y les voy a decir por qué está vigente, donde habla sobre cómo se debe transportar un cadáver, a qué hora, cuánto tiempo debe mantenerse en una morgue, cuándo debe hacerse la necropsia, cómo debe ser transportado, que es en un ataúd, no en una funda de basura, ni en una caja de zapatos, ni en una bolsa de supermercado, que debe ser transportado en un carro fúnebre, y que de ese proceso debe ser acompañado. Ese es un proceso
que debe tener una cadena de custodia para que la autoridad sanitaria tenga constancia. ¿Cómo? Porque cuando fallece un niño en tu centro o un paciente y se expide el certificado de defunción, usted etiqueta ese paciente porque es tu paciente, aunque claro, sea un cadáver, usted lo identifica correctamente, le llena su certificado de defunción y le hace el embalaje correcto, que es en un ataúd. Usted, si quiere, le pone en una bolsa de cadáveres, si son muchos, porque a veces son niños pequeños y en una cajita te caben 2 o 3. Entonces tú lo colocas individualmente y lo envías con tu personal que te certifique, que te traiga esa constancia desde el cementerio de que eso se inhumó. Porque, y dígame usted. O con un personal del hospital. Claro. Vamos a poner cosas, o sea, ya empezamos a ver, amables público televidente. Que el grillo no tiene... No, espérate, que el que va a ver esa vaina el grillo y el chofer de la ambulancia. Dame un segundo, espérate. Lo que pasa es que esa cadena de custodia, que como señala la doctora, y estamos hablando con una persona que fue subdirectora del Servicio Nacional de Salud. No, pero yo fui directora de un hospital. Y directora de un hospital. Bien. O sea, para que estamos hablando con base, no es dentro de especulación, para que estemos claros. Hay un procedimiento donde hay una cadena de custodia que es responsabilidad hasta llegar al cementerio y tener el documento levantado por la oficina del cementerio, que es responsabilidad de quién? Del centro. Sí, del centro de salud, claro. Ya, pero además yo le voy a decir una cosa, hay cosas que son de sentido común. ¿Quién va a enviar? O sea, eso es una responsabilidad que usted tiene también, porque usted es el responsable, usted es el director del hospital, usted es el director de una funeraria o el propietario, el administrador, el gerente. A usted le entregaron, no fue yuca que a usted le entregaron para que fuera a sembrar, y la gente que me disculpe, porque yo tengo una indignación con eso, porque realmente es un trato inhumano. ¿Qué sucede? ¿Usted sabe por qué? Porque son pobres. Exacto. Sucede porque son pobres y porque no les duele a nadie, porque esta es una gestión indolente con la gente. Y eso nosotros tenemos que decirlo con nombre y apellido, porque está bueno ya de paños tibios y de decir las cosas que no son. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque cuando se ha visto, y lo grande es que las autoridades de salud han dicho algo. No, ni van a decir. No, ya está todo el mundo mudo. No, porque ya dijeron. Los responsables de que no haya una cadena de custodia, los responsables de que el hospital maneje sus cadáveres, maneje el cadáver de los niños pobres, porque los ricos estoy seguro que es diferente. Claro. En bolsas y lo tire en la puerta de un cementerio, los responsables son el grillo y un chofer de una funeraria. Y el grillo también es responsable y tiene culpabilidad. ¿Sabe cuál es la culpa de él? Que no tiene apellido. No, que no tiene apellido. ¿Qué se llama el grillo? Eso es todo. Que no tiene un chele, no tiene un centavo. Un grillo. Que no tiene un centavo, es pobre, y entonces la soga tiene que romper por lo más fino, porque ahí tendrían que, fíjese, y en otro programa de televisión importante también, como el que conduce o el director de la funeraria, dijo que le entregaron 9 cadáveres. Pero faltan 3. Espérese, ahora se complicó este negocio, porque aparecieron 6, y que le entregaron 5 y 1 afuera, ojo. Y que le entregaron 3 actas de defunción. Y las actas de defunción deben acompañar los cadáveres. Pero espérate, ahora todo supuso más bueno. No eran 6, eran 9. Aparecieron 6. Y de los 6 habían 3 actas de defunción. O sea que faltan 3 todavía. O sea que al fin y al cabo, Marino, señores, tú me un relajo de verdad. Mire, esto en serio, este país hay que cerrar aunque sea por un mes. Doctora, parece ser que las estadísticas preocupan a ciertos sectores que ocultan, porque las estadísticas desnudan a una gestión. Si la tasa de mortalidad infantil, materno, etcétera, es alta, eso le puede caer encima muchas veces a una administración, porque algo no se está que está en campaña. Que está en campaña. ¿Piensa usted, doctora, que son creíbles las estadísticas que da el Ministerio de Salud, todo el sistema de salud, en cuanto a cuántos niños nacen muertos, cuántos tenemos, y que quizá el hecho de no registrarlo sea una estrategia de ocultación para que no sepamos la realidad? Bueno, yo le voy a responder con datos fehacientes, porque aquí no venimos a inventar, sino que vamos a hablamos responsablemente y con las cosas que la gente puede constatar. Atención, país. Hay un calendario epidemiológico que está colgado. Usted puede ir a Google, donde usted quiera. El calendario epidemiológico, se los voy a compartir, de la Dirección General de Epidemiología. Vamos a mostrar la cámara. Nosotros mismos la cámara, no se preocupe.
El señor director es un experto en de eso. la Dirección General de Epidemiología, y aquí podemos ver que en el boletín epidemiológico número 37, que va desde la semana 10, desde el día 10 hasta el 16 de septiembre, Así es. el que el Ministerio de Salud Pública publica. ¿Y qué datos contiene este boletín epidemiológico? Pues ahí habla de todas las enfermedades que son de notificación obligatoria, las transmitidas por vectores, las que son por zoonosis, las que son por infecciones respiratorias, la mortalidad materna e infantil. Ahí habla también de indicadores de las enfermedades prevenibles por vacunas. Ahí habla de una serie de, o sea, a esto te da a ti un panorama sanitario real con datos y no lo están ocultando. Entonces yo no creo en nada. Ay. No creo en ninguna información, porque esta postergación de informar a la población dominicana llama mucho la atención, porque tenemos un mes de atraso. ¿Qué se está haciendo con esa información que se recaba diariamente a través de los portales? Porque sabemos que hay unos portales de notificación obligatoria, unas plataformas más bien, donde diariamente los centros de salud mandan la información, porque eso es obligado. Ay. Yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio que informar todas las semanas todos los pacientes que vi, si hubo algún tétano, si hubo alguna difteria, que son de notificación obligatoria, tengo que ponerlo. Entonces el ministerio lo tiene. Ahora, ¿por qué lo oculta? ¿Y usted cree entonces, doctora, que es que están maquillando información, doctora? Yo creo que ahí Vitico Herarte todavía está vivo. Doctora, Tiene unos cuantos maquilladores. Me nace una pregunta. Se ha dicho que ya el tema del dengue es algo endémico en República Dominicana. Corríjame, por favor, que usted es la experta en el área, en la materia de medicina, que es un tema endémico en República Dominicana, que incluso se sabe, de acuerdo al mismo calendario epidemiológico, en qué fechas aumenta el pico y tenemos la mayor probabilidad de tener esta condición de dengue. ¿Por qué? A lo mejor usted me puede arrojar luz. ¿Por qué, si sabemos esas fechas donde es más frecuente tener este tipo de enfermedad, que ya la vemos todos los años en República Dominicana, por qué en estos 3 años de gobierno no hemos visto un programa de información, de educación al pueblo dominicano para prevenir el dengue? Y se lo digo porque en años anteriores, en gobiernos anteriores, veíamos la publicidad de cloro untado, tanque tapado, que todavía queda, la jornada de vacunación, la jornada de fumigación, ese nivel de información que debe tener el pueblo dominicano para prevenir en ciertas fechas el tema del dengue, aunque debe ser algo de todo los días, ¿verdad? Pero que evidentemente sabemos que hay una fecha donde incide más el tema del dengue. ¿Por qué es que no se ha hecho una jornada de prevención? O a lo mejor le llega a usted. ¿Te ha llegado alguna jornada de prevención, Marino, del dengue? O a usted, doctora, que a lo mejor le mandan algo a los médicos, independiente, porque en lo particular, yo, William Correa, no he visto un solo spot publicitario de prevención. No he visto una sola mención en redes sociales que vaya al público general, al pueblo dominicano, ayudándole a prevenir una condición que hace tanto daño como el dengue. Y lo digo porque es doloroso cuando tengo una amiga que recientemente le entregaron a su hijo de 7 años en un centro de salud a las 10 de la mañana y a las 11 murió de dengue. ¿Usted sabe cómo está esa familia hoy día? Devastada. Cuando su único hijo de 7 años lo lleva a un centro de salud porque tomó un dengue, por dengue, y una hora después de devolverse porque no tenía nada que hacer ya, se lo entregaron. Y una hora después perdió la vida. Un niño, carajo. Y que no haya una jornada de prevención en República Dominicana, con todos los cuartos que tiene el Ministerio de Salud Pública, con todo el presupuesto que maneja la salud pública. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Discúlpeme. No. Con indignación. No, muy bien. Mire, el dengue es endémico de la República Dominicana. Está desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, 24/7, 365 días al año, presente. Condiciones climatológicas, geográficas, hacen posible que el mosquito encuentre el hábitat idóneo para su
reproducción, ¿no? Sobre todo en esta parte del Caribe y de las Américas, que en el segundo semestre del año, cuando llega el verano, entonces aumentan los casos. Pero lo grande es que el dengue es perfectamente predecible, porque ya sabemos que está demostrado científicamente que de cada 2 a 4 años tenemos, ¿verdad?, los picos más altos. O sea, hay un repunte, hay epidemias o brotes. Entonces, desde el año 2022, fíjense, la última epidemia que tuvimos de dengue fue en el 2019, ¿verdad? Así es. Desde el año 2022, que es el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud alertó a sus miembros asociados sobre este comportamiento a través de la vigilancia epidemiológica, que sirve precisamente para ver patrones, comportamientos, tendencias que te permitan a ti tomar decisiones correctamente o de la forma más idónea para impactar positivamente a la salud de la población, pero este gobierno no lo hizo. Porque desde el 2022 venimos viendo, o sea, cuando el año pasado comparamos con el año anterior, que era el 21, vimos que estábamos en ascenso, entonces que ya estábamos a la puerta de una epidemia, que es lo que estamos viviendo, y no se tomaron las medidas pertinentes. Incluso la Organización Panamericana de la Salud recomendó a sus asociados, a sus miembros, para que aumentaran lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud. Hoy vemos servicios colapsados, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. También recomendó todo lo que tiene que ver con la parte educativa, con la parte preventiva, porque no es fumigar. No es que estamos en contra de la fumigación, pero lo que hay que hacer es descacharrizar, es acompañar a la población, es orientar a la gente cómo debe almacenar agua, porque lamentablemente vivimos en un país donde el agua corriente no existe. La gente tiene que almacenarla. Entonces, ¿cómo nos ha encontrado esta epidemia? Desprevenidos, con unas autoridades que no tuvieron la previsión, no planificaron de forma adecuada, pero tampoco actuaron cuando tenían que actuar. Y todavía al sol de hoy, esta gente está, lamentablemente, mire, lo que voy a decir es duro, es que tenemos autoridades que están inmersas en actividades políticas o en actividades privadas de sus intereses, porque cuando vemos que el ministro de Salud pertenece también a lo que son las asociaciones de miembros, de dueños de clínicas privadas, o sea, está también defendiendo sus intereses. Y yo lo digo responsablemente porque yo no le debo a nadie, no tengo expediente, no tengo cola que me pisen, lo digo con mucha sinceridad. Yo me debo al pueblo dominicano y a la gente, que es la gente pobre, que sabe que hemos luchado por su bienestar cuando hemos estado en la gestión de la salud. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nos sorprendió el dengue y esta epidemia con un alto índice de incapacidad por parte de las autoridades. Y estos son los resultados. Miren, no bajan el Robert Rick Cabral, el Hugo Mendoza, en Asua está desbordado. Si usted va también al Santo Socorro, está desbordado. Las clínicas privadas no dan abasto. No dan abasto. Mire, yo le puedo decir, las autoridades calladas. No, yo le puedo decir de verdad, que usted va a las clínicas privadas y las emergencias dan la vuelta. La gente con los niños con fiebre, malitos y con dengue. Y yo le puedo decir también que a nivel donde trabajo, y muchísimos casos de niños con síndrome febril que cuando usted le manda hacer la analítica, positivo dengue. Para dengue. Doctora, entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo se puede explicar que nosotros en el año 2023, si miramos atrás, no mire para atrás, que el presidente ha advertido al pueblo dominicano que no miren atrás? Cuidado, yo miro. Y cuando yo miro atrás, veo, doctora, y usted por su experiencia lo sabe, que muchos años atrás, aquí en la República Dominicana habían planes preventivos y habían lo que se llamaban las promotoras sociales de salud, que lo dirigían organismos del propio gobierno y también algunas ONG. Yo recuerdo, como usted habla, de una estrategia llamada AIEPI, Atención Integral en Enfermedades Prevalecientes en la Infancia, para dar ese seguimiento en ese proceso tan delicado de niños. Entonces, usted me quiere decir a mí que en un gobierno del cambio con tanto dinero, que ha habido tanto dinero que a las clínicas privadas se le prestó dinero, un gobierno que está gastando más de 8,000 millones nada más en promocionarse a sí mismo, usted me va a decir a mí, doctora, que hoy
el tema de salud y la prevención de salud y la calidad de la salud del pueblo dominicano es peor que hace 10, 15, 20 años atrás. Bueno, no solamente no es que es peor, es que estamos sumidos en una calamidad. Si usted habla de los planes, de la atención, vamos a hablar de la salud mental, para dar una pinceladita. Que ayer, y yo sé de paso, ayer se celebró el Día Mundial, ¿verdad? El Día Mundial de la Salud Mental. Y hoy el Día de ¿Cómo la nos Niña. encontró? ¿Cómo nos encontró? No. El Día Mundial de la Salud Mental. A ver. Hacia atrás, nos encontró en atraso en vez de avances. Usted sabe que uno de los grandes hitos de la gestión pasada fue lo que tiene que ver con la dignificación de la atención del paciente con la salud mental. Se abolió el sistema manicomial. Usted sabe que antes los enfermos de salud mental lo tiraban ahí. Es más, estaban hasta enrejados. El famoso 28. El famoso 28. Se convirtió en un centro de rehabilitación psicosocial, donde se ya no era una cárcel. No, era un lugar de esparcimiento donde se atendía con todo un protocolo de atención para rehabilitar socialmente esos pacientes que tenían trastorno, ¿verdad?, de la salud mental. Pero no solamente eso, sino que antes la gente, si tenía un paciente, ¿qué hacía la gente que vivía en una comunidad lejana o que estaba, no sé, por ejemplo, para decirte, el que vivía en Los Girasoles, tenía que coger para el 28, a llevar el paciente para que lo atendieran? No. Entonces, esa gestión, que ese es un logro de la gestión pasada que dirigía la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y dirigía el doctor Ángel Almanzar, la Dirección de Salud Mental, ¿qué hicieron? Pues crearon las unidades de intervención en crisis. ¿Qué eran? Pues eran salas, ¿verdad?, espacios, habitaciones, para que los pacientes en sus comunidades, si tenían una crisis, pudieran ser atendidos, y la mamá que no tenía a veces ni siquiera para hacer una leche con café por la mañana, no menos iba a tener para el pasaje para llevar evidentemente el paciente, el familiar. Entonces podía ser atendido dignamente en su comunidad. Pero también se implementó lo que tiene que ver con salud mental comunitaria, que en las unidades de atención primaria debería haber, o sea, implementaron los psicólogos y también la capacitación del médico general que estaba ahí para que pudiera dar una atención oportuna al paciente con salud mental. Eso lo teníamos. Pero sí, pero ¿usted sabe lo que ha pasado? Que las unidades de intervención en crisis, es verdad que para la COVID-19 se usaron muchas, pero ya eso pasó. ¿Por qué no la han rehabilitado? Usted ve que las personas con salud mental, y el catálogo de medicamentos, es verdad que hay un programa con el Ministerio de Salud y Promoción, pero 2 o 3 medicamentos solamente. O sea, debería haberse ya ampliado ese catálogo de medicamentos y no se ha hecho. Entonces, ¿hemos avanzado? No. Ay, Dios, hemos que usted ha mencionado algo importante. Ay, espera, yo me voy de aquí. ¿Cómo estamos? Ahora que usted habla de medicamentos, me llega a la ¿Tú te vas a mente quedar? recientemente el programa de medicamentos de altos costos, que hasta hace poco teníamos una dificultad en, por lo menos pública, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con este programa de abastecimiento y distribución de los medicamentos de alto costo. ¿Qué ha pasado con esto, doctora? ¿Se ha solucionado el problema? ¿Las personas están recibiendo el medicamento de manera oportuna? ¿Se pudo solucionar el tema del medicamento de alto costo? Díganme que por lo menos eso lo hemos logrado. Mire, lo que yo tengo entendido es que en parte se ha podido resolver, pero hay otros que no. Usted sabe que son diferentes programas de enfermedades crónicas que, como su nombre dice, no son cubiertas por las administradoras de riesgos de salud o por los seguros no lo cubren, y la gente tampoco tiene la posibilidad de adquirirla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando la gente va, yo tengo, por ejemplo, algunos pacientes que necesitan ciertos medicamentos de alto costo que quieren ingresar al programa, y ¿saben lo que le están diciendo? No vamos a coger más nadie, como si fuera una guagua. No, como si fuera un autobús. Ya está lleno. No, ya no vamos a coger a más nadie. Porque no se planificó, porque todo lo que ha pasado aquí en salud es que es falta de planificación. Y eso conlleva una organización, una planificación, que por cierto, esa es otra luz del gobierno pasado. Ese es un programa que se implementó en la gestión pasada para dar respuesta a cientos de personas con enfermedades catastróficas y de alto costo, que sí encontraban respuesta. Ahora no. Ahora no encuentra respuesta porque no se planificó y ya la gente, o no, los que estaban en el programa no tienen los medicamentos por hasta un punto. Te lo vamos a dar por 3 meses más y después de ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer porque ya no hay más. Ni tampoco tenemos para comprar. Entonces, falta de gestión. O sea que tenemos la persona que tiene un paciente que necesita un medicamento de alto costo, que lamentablemente vive en La Cañita, Simón Bolívar,
Valey, Guachupita, Capotillo, que lamentablemente no tiene los recursos para comer, y mucho menos para un medicamento de esto que tiene este valor, o sea, que está sentenciado a muerte prácticamente. ¿Eso que usted me está diciendo, doctora? Prácticamente, si Dios, como dicen, no mete su mano, no lo ayuda, o encuentra a alguien que le ayude, fácilmente tiene en riesgo su vida. Porque, vuelvo y digo, esas son las consecuencias y los resultados de una gestión sanitaria inoperante que la ha asumido gente sin experiencia de la cosa pública, sin experiencia de gestión de lo público. Porque para gestionar lo público hay que tener también la fibra sensible de que te duela el que menos puede. Entonces, aparte de eso, una preparación para usted conocer lo que son las leyes, los reglamentos y cómo se maneja desde el punto de vista gerencial y humano la entidad más compleja de dirigir, que es un centro hospitalario, y por ende, todo lo que tiene que ver con el sector salud. Doctora, en el mundo de la fe se dice que cuando alguien comete un error por desconocimiento, no es pecado, porque es por ignorancia. Sí. Cuando usted dice que la inexperiencia quizá es la causa principal de este desastre en materia pública de este gobierno, quizá uno hasta le quite un poco de responsabilidad. ¿O no piensa usted, doctora, que es de manera aviesa la ocultación de las estadísticas reales en temas de salud, en temas de educación, pero sobre todo, digamos, nos quedamos en la salud, la ocultación de las estadísticas y el preferir que clínicas privadas se alcen con la mayor cantidad de dinero del sistema de salud, y las AFP, y esto por aquí, y las ARS, que tienen hoy de rodilla al sector salud dominicano, cobrando ellos onerosas sumas cada vez que atienden un paciente, mientras se deja a la población desprovista de servicio. ¿Es inexperiencia o hay una desgracia de una maldad de un régimen que le llaman el régimen de la popicracia que dirige al país? Claro, definitivamente cuando hablé de la inexperiencia me refería al programa de alto costo para el tema del manejo, de la gestión, porque ahí entran las compras en organismos internacionales como Comisca para adquirir medicamentos de alta calidad bajo costo. Quizás ellos desconocen los directivos de ese programa. Ahora, cuando hablamos del sector salud en sentido general, definitivamente que es una responsabilidad del Estado, porque eso es una orden constitucional, legal, que la establece, ¿verdad? Usted que es abogado sabe que hay estamentos legales que establecen que el Estado es el garante de la salud del país. Pero no solamente eso, le ha faltado también al ministro de Salud asumir su rol de liderazgo del sector. Es el líder del sector salud que no ha asumido ese liderazgo. Entonces, cuando usted me habla de ocultamiento de información, obviamente que eso es deliberado, porque eso no es, no es que me pasó porque no me han pasado las informaciones, por las razones que sean, porque no las voy a traer aquí, porque de verdad que no me cruzan por la cabeza tampoco a mí. Pero ese ocultamiento, no es que yo me lo imagino, es que yo lo sé de fuente oficial, que ha habido reuniones para ocultar informaciones y hay una directriz desde el nivel central para que no se le dé información incluso a la prensa, que antes se le daba diariamente, para que no se le dé información y para ocultar, para que la gente no sepa, ojo, que eso tiene un costo sobre la población, porque cuando la gente cree que el dengue se ha ido y que lo murió, entonces la gente se relaja. Eso pasó. Y por eso es que no bajamos. Ay, espérate. Usted ve, semana epidemiológica, 35.093 casos. Semana epidemiológica 36, 2019 casos. Semana epidemiológica 37, las que ellos le han querido que la gente sepa, 2.084 casos. ¿Vamos bajando o vamos subiendo? Mamá, ay, Dios mío. Esto va para arriba. Y sumando. Doctor, no, pero es que esos son los datos que están ahí. No, pero espérate, que yo estoy asustado. Déjame aclarar algo primero, porque yo sé ¿En que qué la doctora semana Nordis, estamos, doctora? 41. ¿Y cuál es la que nos han informado? La 37, del 10 al 16 de septiembre. O sea que Asigún el Maco, Asigún la Pedra. ¿Tú te vas a quedar aquí, en el país? No, espérate, yo tengo que aclarar algo ahora en este momento, porque la gente que nos está viendo, que son gente inteligente, claro,
gente que son fieles a este espacio. Nosotros tenemos que hablar las cosas claras como son. Y yo quiero que la doctora Nordis, que yo sé que es una científica en materia de medicina, porque no estamos hablando con cualquier doctora, estamos hablando con una persona que tiene años de experiencia en la medicina, años de experiencia en la administración de centros de salud. Entonces, estamos hablando con una autoridad en la materia. Pero lo que está señalando es un panorama sombrío en el sistema de salud. Yo quiero saber, doctora Nordis, si disculpe la pregunta, de antemano le pido disculpas. ¿A qué usted está aspirando? ¿Usted está aspirando a diputada, senadora? ¿Es un tema político esto? ¿Usted aspira a una posición política? Nunca hemos aspirado a nada. No tenemos aspiración a ninguna posición política. Mi única aspiración es a que este pueblo algún día tenga un sistema sanitario que satisfaga y responda a sus necesidades de salud. Porque también yo tengo que decir aquí, porque dice, sed justo lo primero si queréis ser felices. Así es. Nosotros tenemos una deuda histórica con este país, con el tema de la atención primaria en salud. Y no vamos a disminuir esta carga importante de salud que tenemos, este aumento de crónicos, este aumento de la mortalidad, este aumento de enfermedades que son prevenibles por vacuna, hasta que nosotros no tengamos funcionando una atención primaria como debe ser, no pasiva como está hasta ahora, que la gente va a los centros de atención primaria cuando lo encuentra abierto, porque ojo, tú pasas por muchísimos y si tiene un centro de atención primaria cercano. Y además las condiciones que están y que siempre han estado, eso es así. Pero nosotros necesitamos implementar la estrategia de atención primaria como fue diseñada, con los médicos, como usted decía, de atención, de médicos generales o médicos familiares, con los promotores de salud, que se haga el llenado correcto de la ficha familiar, pero que sea una atención proactiva, interactiva con la comunidad, que la salud sea llevada a la comunidad, porque eso facilita el acceso y la accesibilidad de la salud para la gente. Entonces, eso no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, y eso también ha tenido su peso. Qué bueno que haya quedado claro, excúsame Marino, ese tema, porque yo sé que a lo mejor mucho del público que nos ve puede decir, cuidado, si es un tema político, no, si es un tema de manejo, y yo conozco a la doctora. Y sé que es una persona, sé que es una persona que tiene una trayectoria en salud y que su única aspiración realmente es la salud del pueblo dominicano y la eficiencia del sistema de salud de República Dominicana. Trágate en seco porque te puso en tu sitio. Eso que te gustaría a ti, no se te va a dar, ¿eh? Mire, doctora. ¿Ya tiene tu pasaporte listo? ¿Cuáles serían entonces los elementos, a partir de lo que usted ha dicho, si están los hospitales abarrotados, no hay camas, incluso ahí me llegó una información de pacientes niños que por influencias de los padres pudieron lograr que un niño con dengue se lo recibieran en una silla y se lo dejaran en una silla, en un hospital? Sí. Están así. Doctora, le fue bien si encontró una ¿cuáles silla? son entonces los elementos estadísticos que tiene el sistema de salud para determinar que una situación es una pandemia, por ejemplo, local? En el caso de que esta situación de que están las clínicas, los hospitales llenos y las autoridades irresponsables calladas, que hay elementos suficientes para declarar el país en materia de salud en crisis. En una crisis, Sí. en una pandemia. No. ¿Qué sé yo? Una pandemia, Una no, ¿verdad? epidemia. Una epidemia. Una epidemia más bien. Pero ya el mismo ministro... Explíqueme eso para ver, yo me voy de aquí. No, el mismo Ministerio de Salud ha dicho que estamos viviendo una epidemia, porque cuando al principio decían brotes, usted sabe que el brote es cuando... Es porque va saliendo la cosita de No, brote. es cuando se detectan detectan el aumento de casos de una enfermedad, de una entidad, Condición sea una determinada. infección en la población, en una población determinada, un espacio de tiempo, y eso se controla. Pero cuando esa aparición de esa entidad infecciosa se permanece en el tiempo y va aumentando y se disemina en el territorio, entonces se convierte en una epidemia, y es lo que hemos estado viviendo. Entonces hay una epidemia en el país, dígame. Claro, si yo me hay quedo, una me voy de aquí. No, hay una Estoy asustado. epidemia. ¿Sella el pasaporte? No se asuste, pero hay una epidemia de dengue y las autoridades así lo han reconocido. Ahora, Ay, mi mamá. lo que yo insisto es que, ¿por qué digo que le ha faltado el liderazgo al ministro de Salud? Porque él sabe que el manejo del dengue, como otras entidades, es multisectorial. O sea, es acompañado por las alcaldías, por las entidades que proveen el agua,
las escuelas, la comunidad, las asociaciones de padres y madres. ¿Por qué? Porque entre todos, que fue lo que se hizo en la gestión pasada, se involucró. Y por cierto, el único protocolo para manejo, diagnóstico y tratamiento de dengue que hay, lo dejó la gestión pasada también. Y no solamente el protocolo de manejo clínico, sino que se dejó un plan estratégico para abordar lo que tiene que ver con el, repito, valga la redundancia, el manejo del dengue a nivel comunitario. Es decir, ahí están los planes para implementar con alcaldías, con ayuntamientos, con escuelas, como he dicho antes, con las CORAS, con la CAS, con todas las entidades que proveen el agua. Es decir, está todo escrito. ¿Por qué no implementarlo? Es que no es que estamos inventando el hielo en cubito, es que todo está ahí, pero ¿qué sucede? Que al parecer, y esto es una suposición responsablemente, las autoridades están en otra cosa. No están en lo que tienen que estar, o están en política, o están en sus funciones, porque usted ve, lo que vemos en los periódicos, son muchas inauguraciones, son muchas firmas de planes, de acuerdos, de cosas, como que aparenta que o estas personas no viven en este país, o son ajenas, viven en una burbuja y son ajenas a la realidad que la mayoría de los dominicanos, quienes le eligieron para gobernar, están viviendo, que es un infierno. Falta de luz, falta de agua, falta de medicamentos, falta de una estructura sanitaria que dé respuesta, los hospitales llenos, las camas, o sea, abarrotadas. Y como usted dijo, ese familiar o amigo suyo que encontró que lo atendieran en una silla, es dichoso. Sí. Y unas autoridades que dicen que han fallecido 6 personas, cuando usted ya contabilizó un amigo. Yo también tuve un compañero de estudio que le falleció su única niña de 13 años, un médico. Sí, el doctor, un gran amigo. Pérez Vidal, gran amigo. Pérez Vidal, su niña de 13 años. Entonces, asimismo, gente que me llama, mira, me falleció. Y cuando solamente creo que fue en Los Girasoles o en Los Frailes, fallecieron 3 niños la semana pasada. Entonces, las autoridades se han empeñado en decir que no digan, ojo, atención, que no digan los números de las mortalidades hasta que no se le hagan pruebas y necropsia, para retrasar y postergar y no decirle a la gente la verdad. Es más, voy a decir otra cosa. Atención, país. Otra cosa, las autoridades le dicen a los directores de los hospitales que no suban a la plataforma los casos sospechosos, sino solamente a los que se le ha hecho prueba. Yo le voy a decir usted una cosa, eso no es así, porque en tiempos de pandemia los epidemiólogos saben, y los salubristas como yo, que no se hacen pruebas porque todo se hace por caso clínico. En el medio de esta epidemia, hay una definición de caso. Todo paciente febril, con fiebre alta de más de 3 días, dolor retroocular, rash, malestar general, es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Y con una analítica sugestiva, plaquetopenia, leucopenia. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que tenga IgG, IgM positiva para dengue o la NS1, que es la proteína que se activa en los primeros 4 días positiva? No, está bueno de que estén engañando a la gente y creen que la gente no lo sabe. Ya está bueno. Doctora, mire, usted recuerda, doctora, volviendo atrás. Se va a marear. No, porque hay que mirar atrás. Doctor, ¿usted se recuerda que frente a este mismo tema del dengue, hubo unos años, cuando entró, digamos, los primeros años, el sector salud se ufanaba en decir, oye bien, que en República Dominicana éramos uno de los países donde mejor habíamos enfrentado el dengue. Y los médicos dominicanos se hicieron expertos en el manejo y control de la enfermedad. Y ya ningún dominicano tenía miedo. Ya al segundo año, ya no había miedo de que un paciente le muriera por dengue, que cuando eso le llamaban dengue hemorrágico, que ya el término lo cambiaron, ya no. Que hay varios tipos de dengue. Sí, pero decían dengue hemorrágico al principio. Había un dengue clásico, había un dengue hemorrágico. Sí, cambió la clasificación. Y entonces uno dice, y pueden sentir el sector salud el mismo orgullo, mirando hacia atrás, que estamos percibiendo hoy, cuando las tecnologías han avanzado, la experiencia se ha acumulado, y que hoy en la República Dominicana tengamos que decir que tenemos
esta situación, que se nos va de la mano. Yo no entiendo. La verdad es vámonos de aquí. La verdad es que nadie debe morir por dengue. Oye eso. Nadie debe morir por dengue, porque el dengue también es una enfermedad que puede ser manejada por un médico general. Por un médico, y cuando digo médico general no lo desmerito. Claro. No es desmeritando, sino que es un médico que acaba de culminar sus estudios universitarios y que está en la fase o proceso de definir si va a ser especialista o lo que no. Entonces son estos médicos los más jóvenes, los que menos quizás experiencia tienen, los que pueden manejar, porque es una entidad, o sea, una enfermedad que se maneja con mucha vigilancia de la presión arterial, de los signos de alarma, que son lo que tiene que ver con la deshidratación, con el malestar general, con los vómitos, con la diarrea, para proceder. Y lo que hay que mantener es el paciente hidratado. Entonces, esto es una enfermedad que nadie debe morir por dengue, pero para que la gente no muera por dengue, tiene que tener acceso a los hospitales y a las clínicas, tiene que tener una vigilancia y una supervisión médica y tiene que tener un seguimiento estricto, porque el niño en su casa con la mamá, que quizá no tiene los conocimientos, tiene todo el amor del mundo por su hijo, pero no conoce qué es lo que debe hacer, pues se puede postergar la llegada al hospital y eso entonces da al traste con la vida del niño, lamentablemente. Estamos conversando con la doctora Nordis Naut Subervik. Ella es médico pediatra, además es salubrista y es directora además del Servicio Nacional de Salud. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí, doctora, sin que eduquemos a la población. Sí. Específicamente en este tema que es tan sensible como el dengue, ¿qué debemos hacer entonces? Porque vemos muchas personas que ven un cuadro febril en un niño, un adulto, etcétera, y le empiezan a meter acetaminofén y empiezan a automedicarse. Entonces queremos, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué debe hacer una persona que tiene un niño que tiene un cuadro de más de 2 días con fiebre, por ejemplo, que tiene un proceso febril en este momento, que siente dolores en el cuerpo? Que usted dice, bueno, cuidado si es dengue, pero no lo lleva al médico, sino que le empieza a hacer un brebaje que le dijo la abuela, que sancoche 4 cebollas, le eche un chin de orégano poleo y 2 cositas más y media naranja y un limón agrio para poderle salvar de la fiebre o de esa condición que tiene. ¿Cuál es el proceso, doctora, que debe seguir un padre que tiene un niño en condiciones sospechosas de dengue? Mire, súper importante y qué bueno, gracias por esa pregunta, porque yo creo que es una pregunta, contestarlo es clave. El dengue tiene el siguiente comportamiento. Por definición de caso, como dije antes, todo paciente con fiebre alta, dolor, generalmente dice que es una fiebre rompehueso, que le duelen las articulaciones, que le duelen los ojitos, malestar general, a veces aparece un enrojecimiento de la piel, que a veces hay pacientitos que le pica y los padres lo confunden con una alergia. El dengue tiene 3 fases. Una primera fase que es la febril, que dura de 3 a 5 días, y al 5.º día empieza la fase crítica. Esa es la segunda fase. En esta fase, cuando cae la fiebre, es que el dengue, la entidad define si va a evolucionar satisfactoriamente o si vamos a tener las complicaciones, y ahí podrían aparecer los signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Dolor abdominal, al niño dice que le duele la barriguita, no tolera nada de lo que come, empieza a vomitar o tiene diarrea, usted lo ve decaído con la boquita seca, los ojos hundidos y totalmente letárgico, o sea, tumbado, como dicen, ¿verdad? Ese es un niño que ya va a evolucionar probablemente para complicaciones, porque cuando hablamos que la gente antes decía dengue hemorrágico, es que el paciente hace un tercer espacio, o sea, todo el líquido que entra no lo asimila, sino que va al espacio extracelular. Entonces, lo importante es acudir desde el primer día a su médico, que es quien le va a dar el seguimiento. Todo pediatra, cuando recibe un niño con fiebre, lo evalúa, indica sus analíticas, el típico hemograma o las analíticas que considere el lugar, pero vamos a hablar del hemograma, que es lo que la gente siempre indica. Su hemograma, y le va a dar un seguimiento importante para poder detectar cómo van las plaquetas, cómo está el estado general. Pero lo más importante a la gente también decirle no son las plaquetas, sino el estado general del niño, cómo está ese niño, si está comiendo, si no está comiendo, si está vomitando, si no está vomitando. Importante en la casa no automedicar. Los jugos de guayaba con pimiento, morrón serán muy buenos, pero en otro momento, porque ese jugo que se hace con toda la buena intención es muy ácido y generalmente no tiene un sabor agradable, al niño no le agrada, no a todos los niños les agrada y puede inducir al vómito. Entonces podríamos confundir la sintomatología de ese vómito
por ese jugo Claro. con los signos de alarma. Entonces lo ideal es hidratar, mucho líquido, vigilar y acudir a su médico. Importantísimo, no automedicar con té, no dar remedios caseros y tampoco sobrepasar las dosis del acetaminofén, porque el acetaminofén, ya eso es otro tema, cuando no se administra de la forma correcta es letal. O sea, claro, un acetaminofén que se administre de forma inadecuada, a dosis no adecuadas, te afecta el hígado y podría inducirte a la muerte. Y a una muerte rápida. Entonces, por eso, quiero decirle a los padres que nos escuchen y a las personas en sentido general, también los adultos, esto va para los adultos, no automedicarse y no abusar tampoco de los antiinflamatorios tipo y antitérmicos como el acetaminofén, sino que siempre acuda a su médico para que sea bien evaluado, bien orientado y evitar las muertes. Y no se quede con el niño en la casa. O sea, que no existe, doctora. Busque ayuda. No existe, no, es una fiebrecita que tiene, se le quita ahorita. No, en este momento no, es una fiebrecita, hay que coger para el médico. Es que estamos en una epidemia. Hay una epidemia. Atención, país. La fiebrecita, no, él hizo una fiebrecita, pero él está bien. Ya él va a empezar a jugar mañana. No, hoy para el médico. Sí, porque hacer su filita. Muchas veces llega al 5.º día de fiebre, complicado, deshidratado, en una etapa tardía, donde el shock, porque entonces el paciente hace un shock, o sea, que es a veces irreversible. Y el médico, por más que quiera, no puede hacer nada porque ya el niño llegó o el paciente adulto llegó. Sobre todo, mucho cuidado con los pacientes también envejecientes y las personas que tienen comorbilidades, sí, porque cuando usted tiene, aparte de eso, es diabético el niño, o tiene un problema del tiroides, o es un pacientito que tiene un cáncer, o que tiene enfermedad de la sangre, cualquiera que fuere, o un adulto, ya ahí tiene también mayores probabilidades de complicaciones en el contexto del dengue. Que, por cierto, pacientes que tienen comorbilidades, el paciente es diabético, pero le dio dengue y en el contexto del dengue falleció. ¿Por qué falleció? Falleció por dengue. Por dengue. Porque no fue una complicación de la diabetes. Exacto. Pero también esa es otra de las cosas de la maquilladera. De ponerlo y es que el dengue discrimina más a los niños que a los adultos. Por ejemplo, un viejo ya como el profesor William. Perdón, parece. No, pero parece. Un señor tampoco. Que tiene mucha juventud. Lo mío es juventud acumulada. Juventud acumulada. Y experiencia. Como William. Tiene también, es susceptible de dengue. Porque la gente nada más los niños que se dice. Bendición abuelo. Mire, todos somos susceptibles de padecer el dengue, con la particularidad de que cuando son 4 serotipos. Cuando usted se infecta por el dengue tipo 1, usted adquiere una inmunidad de entre 6 meses a un año. Para ese serotipo. Pero acuérdense que son 4. Son 4. Ahora mismo aquí dice el Ministerio de Salud que está circulando el 1, el 2 y el 3, con mayor incidencia el 3. Entonces, si usted ve, lo pica un mosquito ahora que está infectado y usted adquiere el serotipo 2, usted tiene mayor probabilidad de que usted haga una complicación. Sí, porque cuando se infecta la segunda vez tiene mayor probabilidad de que se complique. Entonces, el dengue no hace excepción de persona, ni de edad, ni de sexo, ni de raza. Por eso es que hubo también una campaña que decía todos unidos contra el dengue. Sí. En cualquier charquito nace un mosquito y cloro untado, tanque tapado, que también esas son de las cosas que debemos orientar a la población. Entendemos que hay que almacenar agua por diversas razones. Entonces vamos a hacerlo de la forma correcta. Es que no hay, en el borde del tanque o de la cubeta, póngale cloro y siempre tape. También otra cosa que el mosquito tiene, eso es un mosquito tremendo. La mosquita cuando deposita huevos y lo deposita en lugares secos, puede permanecer vivo un año esos huevos así en un lugar seco y árido, y cuando se rehumedece, reactiva su ciclo, eclosiona nuevamente. ¿Qué tan cierto es, doctora? Y esto para por eso que hay que echar cloro. Para edificar a nuestro público, que por ejemplo usted tiene un tanque vacío ahí, y sin embargo dice, bueno, ese tanque está vacío, no tiene agua, y de repente lo llena. Y 2 días después ve lleno de gusarapo. Porque si yo no lavé el tanque, acabo de llenar, el agua vino con gusarapo y lo acabo de tapar, le puse un saco arriba, un asunto, una tapa, y de repente aparece con gusarapo. Bueno, tapo. Es porque tenía los huevos y como no lo limpió y no le pasó el cloro, en ese momento a ese envase que tenía vacío en su casa, generó ya los huevos que estaban en el mosquito. Es correcto. Y en el suelo, por eso se usan los larvicidas.
famoso abate, en lugares de agua limpia que no sea para consumo humano. Y lo que se recomienda es, como bien vemos en esta imagen, excelente, que en el borde del recipiente se coloque cloro y se mantenga tapado. Lo único que elimina el mosquito es el cloro, señor. Usted le puede echar ácido acético. Hicimos una vez en la universidad un experimento de ácido acético, amoníaco, lo que usted quiera. Nada lo mata. Lo único que elimina ese estado larvario y ese estado esa pupa es el cloro. Entonces es importante recomendar a la gente que también haga su parte. Que como ciudadanos tenemos que ser cívicos y tenemos que hacer nuestra parte, eliminando toda esa basura que tenemos en los patios. Mire, hay gente que las botellas que toma, refresco, cerveza, las botellas de las aceitunas que compra las cosas, y las tira en el patio, y en esos fonditos crece el mosquito. Entonces hay que descacharrizar. Tenemos que ser responsables de nuestro entorno, porque la fumigación, vuelvo e insisto, en este momento que hay tanta lluvia, usted fumiga ahora y las autoridades fumigan fuera y en 2 minutos ya está lloviendo. Pero aparte de eso, hay estudios científicos que avalan la teoría de que estos mosquitos se adaptan al producto que se está fumigando. Con el que se está fumigando, y entonces no hacen el efecto esperado. O sea que eso es como un placebo. Entonces lo importante es... Y también decir, doctora, ¿verdad? En este caso, corrígeme si estoy en lo incorrecto, por favor, de que no se trata solamente de que yo lo haga en mi casa, de que yo tome precauciones en mi hogar, sino que tiene que ser un tema social, que yo debo motivar a mis vecinos a que hagan lo propio también en sus hogares, porque de qué vale que yo limpie el patio de mi casa, bote, elimine cualquier tipo de cacharro viejo que le pasa a mi tanque y el vecino no lo haga. Eso es correcto. Y también usted sabe que otra estrategia se usó mucho en la gestión pasada, porque lo tengo que decir, porque son las experiencias que tenemos para atrás, doctora. Y que han sido... No, yo no miro hacia atrás, yo vivo de espaldas. Qué distinto. Mire, algo importante es la educación en las escuelas. Se debe hacer una sinergia, una estrategia con el Ministerio de Educación para que se lleve esa información. Porque los niños se educan y adoptan formas de vida saludables y la extrapolan a sus hogares. Le dicen, mamá, no, así no se hace, hay que lavar la fruta, hay que lavar los vegetales. Mamá, ven, hay que botar la basura. Entonces, lamentablemente, insisto, todas estas cosas son de atención primaria, todo esto es de educación, todo esto es de inmersión en la comunidad, todo esto es de un acompañamiento a la ciudadanía para que pueda adoptar las mejores formas de vida. Y realmente estamos huérfanos de ese tipo de autoridades. Bueno, doctora, de verdad, doctora Nolly, esto ha sido un buffet aquí, esto es un plato fuerte. No, pero yo quiero que antes de irse, pero esa recomendación no. Yo quiero que llame, por favor, ya que tenemos administradores y administradoras de hospitales que no saben los procedimientos de cómo se debe disponer de los cadáveres de niños neonatos, que por favor nos diga cuál es el procedimiento. Vamos a aplicárselo, porque yo sé que algunos no lo saben, no saben que debe haber un acompañamiento del centro, sino que eso es responsabilidad de un zacateca y un chofer, de lo que pase con los fallecidos en su hospital. Entonces, a lo mejor no tienen el conocimiento y vamos a explicárselo, doctora. ¿A usted le parece bien? ¿Usted me puede ayudar en eso, por favor? Que complázcame en eso, si es tan amable. Claro que sí. Miren, existe una ley sobre necropsias, pero también el Ministerio de Salud tiene unas recomendaciones o unas directrices cuando a usted le hacen un referimiento, y me voy a referir a este caso, desde otro centro de salud, de un paciente que fallece en las próximas horas. Lo suyo es que usted le realice una necropsia para saber la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque ese paciente usted no lo atendió desde la hora cero. Usted, no es lo mismo un paciente que usted tenga en la unidad de cuidado intensivo, un neonato que nació ahí, que tú lo tienes desde el minuto cero de vida y que tú sabes que se complicó por una sepsis, por un distrés. Ya usted puede certificar propiamente, con mucha responsabilidad y autoridad, la causa de muerte. Caso contrario, se le realiza la necropsia. Ok, una vez usted lo tiene en su cuarto frío, ¿verdad?, en las morgues, lo ideal es que el traslado de este niño desde donde fallece hasta la morgue se haga de una forma digna también, no traerlo como a veces lo traen a veces en sábana o envuelto, no. Si es un bebé, en un canasto
de estos transparentes de fibra de vidrio que tenemos, envuelto, tapado, que nadie lo tiene que ver, y se lleva a la morgue para proceder a su depósito en la morgue, en el cuarto frío, y esperar si la familia lo va a reclamar o no. En el caso que la familia no lo reclame, que a veces no lo reclama por diversas causas, usted ya ha expedido, se supone, en la sala donde murió el paciente, su certificado de defunción, porque baja a la morgue con su certificado de defunción y todo. Usted, como autoridad hospitalaria, ya tiene en arrendamiento, ¿verdad?, contratado un espacio en un cementerio de su localidad, no que usted esté en Boca Chica y el cementerio esté en la zona universitaria, no, allá en Boca Chica, o sea, en el lugar donde usted brinda el servicio, tiene ya contratado con la alcaldía ese espacio. Entonces, usted, en el hospital que yo dirigía, teníamos la forma de hacer esos ataúdes para abaratar costos. Somos hospitales públicos, se construye una caja, ¿verdad? Un ataúd. Un ataúd. Se procede a colocar un ataúd, la autoridad sanitaria la adquiere de la forma que entienda, es un ataúd. Generalmente nosotros... O sea, no en una funda de supermercado. No, ni roja, ni bolsa roja, ni bolsa roja tampoco. Porque no estamos hablando de una amputación, no estamos hablando de nada por el estilo, ni de ¿verdad? Tejidos ni de restos, no. Okay. Es un cuerpo, es un cadáver. Entonces va en un ataúd. Sí, señor. Okay. Va en un ataúd. No va en una funda tirado. No, ni en una funda, ya yo lo he dicho, ni en una bolsa roja, ni en una bolsa negra, ni en una de supermercado. En su ataúd. En su ataúd. Te lo envuelve, lo identifica correctamente, porque luego puede venir una exhumación. Usted sabe que eso es médico legal. Ok, eso entonces usted lo identifica, le hace su certificado de función. Nosotros nos poníamos de acuerdo en una coordinación previa con el director de espacios públicos de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Claro. Nos prestaban el carro fúnebre ellos siempre, porque teníamos esa relación. Llevábamos el cadáver en conjunto con un técnico de la morgue, que era quien se encargaba, porque usted no puede decirle a cualquier ventú, o sea, a cualquiera que limpie, mira, llámame al que tal. No, al técnico de la morgue, al personal que maneja ese tipo de procesos, para que acompañe en ese momento. Por eso se hace planificado. El día tal, usted va entonces, a tal hora. Repito, certificado de función, ataúd, previa coordinación con el director de espacios públicos de la alcaldía, para que el del cementerio esté, pero ya ahí, si fuera una funeraria, ya ahí somos tres, ya está el espacio público de la alcaldía, ahí está la funeraria, ahí está la dirección del hospital, el técnico de morgue. Entonces se procede con llevar al cementerio para proceder con la inhumación. El cementerio recibe, certifica, verifica, son 3 cadáveres, 3 actas de defunción, es fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. El que está ahí lo ve, de nosotros, ¿verdad?, del hospital, acompaña a ese proceso de inhumación, que eso no dura mucho, porque eso es llevarlo... No, claro, incluso ya tienen eso listo. Es correcto. Y ahí nos lleva al hospital de vuelta ese justificante, que es el certificado de defunción, que consta la inhumación. Le digo por qué hago esa pregunta, doctora. Porque aparecieron 3 actas de defunción y 6 cuerpos. ¿Qué le dice al pueblo dominicano, qué le dicen las autoridades? Que uno de esos niños no puede ser víctima de asesinato, víctima de un homicidio, de cualquier y cosa. Lo metieron ahí adentro en ese grupo, porque no tiene ningún tipo de documento. ¿Por qué no puede aparecer un séptimo en ese grupo que no viene del hospital? O un noveno, como dijo en su momento la persona de la funeraria. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos adivinando, estamos jugando a la adivinanza. Y lamentablemente los culpables son un zacateca y el grillo y un chofer de una funeraria. Una pregunta Señores, final, de mi parte, gracias, doctora, ¿verdad?, por darnos luz. Muchas gracias. Una recomendación final, doctora. Estamos ya caminando hacia un 4º año de la gestión del gobierno del cambio. Y obviamente, doctora, con la descripción y la realidad que vive el país, a la República Dominicana en materia de salud y planes sociales, con lo que hemos visto aquí, hay que declararla en un estado fallido en materia de salud, en un estado de emergencia. ¿Qué le recomendaría usted a la población ya en estos meses que le quedan a estos bandidos, a estos criminales? Porque son unos criminales contra el país. ¿Qué usted le recomendaría a las próximas autoridades que este pueblo se merece
Por eso no te invitan a semanal. Está bien. Es por eso. Que este pueblo se merece. ¿Qué usted le recomienda en materia de salud para que no cometan los errores y el abandono de estos sinvergüenzas que están hoy en salud? A las próximas autoridades. A la próxima. Uy, ya con esto no hay nada que hacer. No, Va para el cuarto año. No, pero espérate, vamos a ayudarlo. Pero sí, porque mire, usted ha dicho que este gobierno no era de cambio. Yo creo que ha habido un cambio. Pero Porque para atrás, recuerde ¿no? que cuando usted va, La reversa, entonces. la reversa Pues también es un cambio. Usted es peor que Claro. yo. No, pero Usted no la van a invitar a la semana. No, pero espérese. Yo vi que no. No, pero mire, la reversa también es un cambio, entonces ha habido un cambio. Yo, si usted me dice a mí que qué les recomendaría a las próximas A la autoridades próxima, que sí. vengan, yo les recomendaría que se sienten a hacer un análisis y a planificar, a elaborar un plan estratégico conjuntamente con un plan operativo, ¿verdad?, que se desprende de este plan estratégico para poder implementar un saneamiento, una reingeniería y un rescate real de lo que es la salud en la República Dominicana. Porque este pueblo, en materia de salud, alguien habló una vez que al país lo iban a dejar, y yo lo voy a extrapolar, en 4 blogs. Yo digo que los blogs no, porque los blogs están comprometidos en otro sitio, Pero que no de no, 8, que no de es el 4. tema que me toca. Lo van a dejar en 4 latas de salsa vacía, porque ni lata de pintura aparece, porque ya también le dieron otro Ay, Dios destino. mío. Así Nada que más, realmente es lamentable. A la gente sí, yo quisiera que ustedes me permitan un Sí, Por segundo favor. para darle unas recomendaciones sobre salud, y es a no automedicarse, a acudir inmediatamente a un centro de salud con tu niño cuando tiene fiebre, cuando lo ves decaído, cuando le ves la boquita seca, cuando está vomitando o que te dice que le duele la barriguita. No te quedes con él, no le des té, ni le des ningún remedio casero. Y haz tu parte, recoge tu entorno para que también puedas evitar la proliferación de este terrible mosquito que ha cobrado tantas vidas. Y abre el ojo la próxima vez que tengas que decidir los destinos de este país. Doctor, entonces, usted nos recomienda, ¿nos vamos del país o nos quedamos? No, tenemos que quedarnos. Bueno, despídete. Gracias a la doctora Nordis Naud Suberví, médico pediatra, además salubrista, y es directora del Servicio Nacional de Salud. Gracias de verdad por compartir con Placer. nosotros en este espacio Su Mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación.